Hola, hola, hola amigos de Acústica Automotriz, bienvenidos a esta nueva etapa de nuestro canal de YouTube en donde vamos a iniciar una serie de podcast, cosa que nunca antes habíamos hecho. Soy Alejandro Docampo y aquí me acompaña el ingeniero Tazzone, quien nos va a hacer de pareja en todos estos episodios que espero que sean interesantes para ustedes y que disfruten toda esta nueva etapa. Antes que nada, quisiera comentarles o preguntarles qué dificultades han tenido ustedes al momento de realizar mediciones de los sistemas de audio automotrices. El podcast de hoy se va a referir a un equipo muy interesante que es el famosísimo DMRT de Audio Control y me gustaría que dejen al final de esta grabación sus comentarios y sus preguntas para que podamos intercambiar dudas e intercambiar también experiencias entre todos los asistentes a este podcast. Pues entonces, sin más, bienvenidos y comenzamos. Primeramente, ingeniero Tazzone, ¿cuál es la primera pregunta que tiene para nuestra audiencia? Bueno, amigos de Acústica Automotriz, gracias por recibirme en este nuevo espacio aquí con el Alex, con el ingeniero Alejandro Docampo. Eh, yo soy ingeniero electrónico, pero no conozco nada de car audio, absolutamente nada, entonces voy a hacer preguntas quizás muy básicas, pero que quizás también sirvan para que ustedes, los que están en una situación similar o si quieren iniciar en este mundo, empiecen a acomodar sus ideas. Entonces, lo primero que te preguntaría, Alex, es, ¿qué es DMRTA? ¿Para qué sirve? No, pues buena pregunta. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué Eso. significa DMRTA? Y si me lo permites, me tomé el trabajo de investigar qué dice el fabricante, cómo definen Audio Control las siglas DMRTA de este equipo del cual vamos a estar hablando. Y dice así, DM, iniciales de Digital Multimeter. Y expresa lo siguiente, actúa como un multímetro digital para medir niveles de señal, voltajes y otros parámetros eléctricos importantes en un sistema de audio. ¿Y qué significa RTA? Dice Real Time Analyzer. Incluye un analizador de tiempo real que mide y visualiza las frecuencias de audio, ayudando a identificar picos, caídas y áreas donde el sistema necesita ajustes. ¿Te O sea, gustó? sí, estuvo bueno. Es un analizador, es similar a cuando medíamos frecuencia con el osciloscopio, pero en el espectro del tiempo. Es un analizador de espectro, Es correcto. O sea, si bien el equipo incluye dentro de sus herramientas un osciloscopio como tal, como ¿sí? software. Como software, incluye Ok. un osciloscopio, la expresión analizador de tiempo real se refiere a medir el audio, pero en función de la frecuencia, Ok, no en función del tiempo, claro. ¿verdad? Entonces podemos descubrir estas que dice aquí la definición, estas áreas o estos espacios dentro de la acústica de un vehículo en donde necesitamos hacer correcciones. ¿Sí? Ok. Sí, sigue, La sí. primera parte, cuando dice que es un multímetro digital, a diferencia, ¿verdad? A diferencia de lo que la mayoría de los usuarios de car audio y técnicos reconocen un multímetro digital como este tipo de dispositivos, el DMRTA como tal se maneja a través de un software y ese software conectado o instalado en una computadora es el que nos permite visualizar todas las mediciones acústicas y Y eléctricas que eléctricas. podamos hacer. ¿Sí? Una de las ventajas o de la importancia del uso de esta herramienta es justamente esa dualidad o esa capacidad dual de realizar mediciones acústicas a través de un micrófono, ¿sí? Que se conecta Ah, aquí en este terminal y mediciones eléctricas a través de sus entradas de alto voltaje, que es la entrada que marca como speaker, ¿sí? speaker level. Speaker level y las señales de bajo voltaje, que son estas entradas aquí típicas que llamamos Y yo te RCAs. iba a preguntar, sin saber, porque el mundo car audio es tan amplio, que si esto quedaba instalado en el vehículo, pero entiendo que no, es para medir. Correcto. Es un instrumento de medición, es una herramienta de medición que la vamos a utilizar para determinar todas estas cosas que estamos mencionando, pero al final
se retira, o sea, esto no queda puesto en el auto, más bien lo utilizamos como para analizar cómo viene el sistema de sonido de fábrica, a partir de ahí tomar decisiones, las mejores decisiones en función de qué equipos de sonido o cómo vamos a mejorar ese sistema de sonido, pero una vez que terminamos, al igual que un multímetro, lo guardamos en su caja, que aquí la tenemos. En este Ah, caso viene con un estuche de uso súper de rudo, uso rudo. que ya ha soportado varias batallas, pero es un equipo, es un instrumento de medición, es una herramienta. Ok. ¿Mm? Y después de hacer el análisis con este equipo, ¿qué decisiones toma? A lo mejor nos desvía de MRTA, pero como para dar un enfoque y después volvemos. No, justamente el punto principal es ese, analizar cómo viene el sonido de fábrica de los vehículos modernos, sobre todo en los vehículos modernos, y a partir de ahí las decisiones que tomamos son, por ejemplo, si vamos a agregar un DCP, ¿cuántos canales de entrada necesitamos en nuestro procesador? ¿Sí? Eso es una de las primeras, porque hay un universo de procesadores en el mercado con diferentes opciones, de 4, de 6, de 8, de 9, hasta de 12 canales, Ok. ¿verdad? Entonces, en función de lo que estamos midiendo en el vehículo, vamos a decidir qué nivel de procesador vamos a utilizar en el auto. Otra decisión importante es, al observar la respuesta en frecuencia, justamente midiendo eléctricamente los cables que están conectados a las bocinas del auto y al analizar la curva o la forma que tiene esa respuesta en frecuencia, podemos saber si nuestro DCP necesita arreglar esa señal en algo que se llama siempre de ecualización. ¿Qué sucede? Las señales de los autos de fábrica generalmente esperamos nosotros que lo que Es va por el cable sea una señal plana, plana. que responda de forma igualitaria a todas las frecuencias, pero generalmente no es así. Entonces, nuestro DCP puede tener la necesidad de incluir esa función, ¿no? O sea, El, de el, ecualizar la señal. el DSP corrige si yo me siento o sea, porque los bocinas que tenemos en la puerta y en el sistema de audio, si yo estoy como conductor, creo que no oigo lo mismo que si estoy como acompañante. ¿El punto medio es el ideal? ¿El DSP corrige eso o no? Sí lo corrige y tiene varias maneras de corregirlo, ¿no? Pero el punto medio no es como tal el ideal. Es un punto en donde todos más o menos escuchan lo mismo, ¿sí? Ah, ok. Pero el ideal no es. El ideal es hacer los ajustes en donde nosotros estamos escuchando. Generalmente en la posición del asiento del conductor y se coloca el micrófono a la altura de sus oídos, ¿ok? O sea, el micrófono que enchufas ahí para medir, estás midiendo esa acústica Es correcto. y cambia según la posición Es correcto. temporoespacial, digamos. Cambia especialmente en la posición en donde tú coloques el micrófono, cómo va a estar sonando en ese lugar. Y por lo tanto, lo que recomendamos generalmente es colocar el micrófono en la posición donde nosotros vamos a estar escuchando. Ok, entonces, si yo coloco el micrófono donde tú estás, haces la medición, eso después se traduce en el DSP, cómo se ajusta para cada bocina, la izquierda y la Es derecha. correcto. Y después haces otro ajuste para el copiloto o no, o Sí, siempre es el principal, es el el conductor. principal es el conductor, pero como los procesadores tienen memorias, entonces tú puedes hacer un ajuste en la memoria uno, por ejemplo, para la posición del chofer y puedes hacer otro set de calibración colocando el micrófono en la posición del pasajero. Wow, pero eso cómo se hace, estás ampliando, ¿no? O sea, Eh, estás metiendo pedacitos de audio, es muy técnico lo que pregunto, pero pedacitos de audio, porque en el tiempo no puedes hacer, arreglar la señal para ti y para mí, Al mismo tiempo no. pero a la velocidad que lo hace, no engaña al oído, digamos. No, fíjate que no funciona así. O sea, solamente puede hacer el ajuste o la calibración para una posición por vez, ¿verdad? Pero no puede al mismo tiempo, así como tú dices, samplear de alguna Ajá, manera. ajá. No, no. ¿Y cómo? Interesante tu pregunta. y- Todavía no hay ningún procesador que yo vea que haya intentado hacer eso. Hay que diseñarlo entonces. Pero no lo hace así, lo Pero hace de a uno por vez. o sea, Entonces, es secuencial, pero lo que pasa es que lo está haciendo al mismo tiempo. Es como si recortaras una señal, una sinusoide, el primer pedacito lo adapta para ti
y en el segundo pedazo lo adapta para mí, y el oído compensa o no, o estoy No, diciendo tontería. no que sea tontería, que es que no funcionan así. Lo hace para una posición y el otro queda escuchando lo que le sobra. Ahora, si tú pretendes que a través de las mediciones con el RTA el pasajero sea el que escucha bien, Ajá. entonces tienes que cambiar de memoria y ahí la situación se voltea. El que va a escuchar correctamente es el pasajero, pero el chofer no. Pero es de a una posición por vez y hay técnicas para intentar lo que en Canadá se llama escenarios a dos asientos. Ah, Hay técnicas y algunos DCP de alta gama tienen herramientas que pudieran hacer eso. Y de hecho muchos vehículos de fábrica utilizan esos métodos, ¿sí? Bueno, la idea era hablar sobre el equipo de sí, medición, nos ¿no? fuimos. Eso da para otro capítulo Eso de da para otro podcast. capítulo, pero para no dejarlo en suspenso. Sí, como para dar una idea, pero Los volvemos. dos métodos que intentan utilizar los sonidos de fábrica para conseguir esto que dice aquí el ingeniero Tazzone, que tengamos la misma percepción acústica, tanto chofer como pasajero, uno de esos métodos se llama upmixing y que es fabricar físicamente una bocina de canal central en el auto. Ah, Sí, físicamente, no es que físicamente. la simula entre los dos canales, izquierdo y derecho. Está ahí físicamente una bocina de canal central, con lo cual, bueno, con mayor o menor éxito consiguen que ambos escuchen lo mismo. Ese es uno de los métodos. Y el segundo método se O sea, llama, generan una tercer señal es correcto, combinando los dos canales. es correcto. Ah, Generan qué una tercer interesante. señal que no es virtual, es física, es real. Claro, es física Necesitan una bocina ahí de canal donde central. emitirla. Fíjate que esa manera de generar ese tercer canal se llama upmixing y lo hacen de manera inteligente porque la música originalmente siempre está grabada en dos canales. Claro, No hay tres canales en la claro. grabación. Sí, Entonces sí, el sistema de una manera electrónica y de forma inteligente genera ese tercer canal que no es cualquier cosa. No es una suma directa del izquierdo y el claro, derecho, sino claro. se perdería toda la intención original. Sí. Y la otra Parecería manera mono en vez de estéreo. sería mono. Si suman las dos canales, Es como tienes un en el mono. centro una señal mono, pero al mismo tiempo repetida, ¿no? Porque Claro, la izquierda y la derecha continúan sonando. claro. Y algunos autos, bueno, funcionan así, pero no es esa la idea. Y la otra de obtener un escenario de dos asientos, otra de las situaciones que utilizan o los métodos que utilizan los autos de fábrica se llama all pass filters. El Ah, all pass filter es un filtro, como lo dice su nombre, ¿no? Pasa todo, pero que lo que producen las señales una manipulación de fase en frecuencias específicas, solo en aquellas frecuencias donde tienes el problema, digamos, ¿no? Entonces consiguen arreglar la escucha al mismo tiempo para las dos ahí ya posiciones. nos metemos en otro mundo, porque el tema de la fase, ay, yo no sé mucho, pero el oído debe intervenir, ¿no? Sí, ¿Es muy claro. sensible al cambio de fase o no? Es sensible a los cambios de amplitud, que son la consecuencia de tener un problema de fase. Ah, Está ok. interesante esa pregunta porque sí, Está bien para el tercer capítulo del para podcast. este capítulo, porque como tal, nuestro oído es sensible a los cambios de frecuencia, sin ninguna dificultad determinamos o discriminamos graves y agudos, y somos sensibles a los cambios de amplitud. Sin ninguna Claro, dificultad claro. determinamos un sonido bajo, medio o fuerte, pero no somos sensibles a los cambios de fase. Nuestro oído no tiene esa habilidad. Pero como consecuencia de tener problemas de fase, lo que se produce es una Di- caída o una disminución en la intensidad del sonido, que en cara audio la conocemos siempre como cancelación, ¿no? Las Ah, claro, claro, cancelaciones. claro. Entonces, Es lo mismo cuando hacen en los micrófonos modernos, ¿no? La cancelación del entorno. los Hace una suma y micrófonos resta y modernos cambia la fase y... y los audífonos modernos que tienen ese sistema de cancelación del ruido externo, ¿no? Claro. ¿Y los autos, qué crees? También utilizan la cancelación como para hacer más silenciosa la cabina.
Pero, ¿en qué ámbito? ¿Cuando está contestando una llamada de teléfono a través del Bluetooth o cómo? No, cuando emprendes el motor. Al prender el motor, las vibraciones propias del motor se meten adentro de la cabina y entonces es una de las complicaciones que tenemos en los sistemas de car audio que Pues este, es una cancelación mecánica por paredes de vibración, no, absorbente de sonido o no no. es acústica. Utilizan las bocinas para generar una frecuencia igual que la del motor, Ah, pero volteada de fase. o sea, están captando con algún micrófono los sonidos mecánicos del motor y los invierten y entonces es como que produce un efecto de aislación de los sonidos mecánicos para dar preponderancia al sonido que estás oyendo de una Sí, música. sí. ¡Wow! Y ¡Wow! eso es un problema, porque eso funciona con el sistema de fábrica y no lo percibimos. Escuchamos la música nosotros normal y no escuchamos el mecanismo de cancelación. El problema aparece cuando amplificamos. Cuando nosotros intervenimos y amplificamos esa señal, se desbalancea. El sonido mecánico es de mucha menos intensidad que el que nosotros producimos porque hicimos una amplificación Ajá, y ajá. ahí comienza a aparecer un molesto zumbido muy fuerte en los vehículos y hay que arreglarlo. ¿Y se puede arreglar? Sí, ¿O se hay puede que medir con editar. el Ah, RTA? claro, con el RTA lo detectas, pero no necesitas RTA en esos casos porque el zumbido es tan fuerte que inmediatamente se percibe a oído, ¿no? Pero es un zumbido como si fuera una señal constante en Sí, frecuencia. sí. Ah, sí. Eh, ¡Wow! Varía un poco en frecuencia con las revoluciones del motor, tú aceleras un poquito y como cambian las revoluciones, Claro, entonces cambia la es todo vibración. un ciclo, cambia un poco la vibración, pero sí es muy perceptible y hay que desactivar el sistema. En verdad, lo que hacemos hasta ahora es desactivar el sistema ese de fábrica para evitar que ese zumbido se escuche tanto más fuerte que la verdadera música. Ok, o sea, ¿y eso se puede hacer? O sea, ¿cómo haces? ¿Te comunicas con la computadora al vehículo? Hay varios métodos, sí. Dependiendo de el año de fabricación del auto, algunos eran muy fáciles, directamente identificar el micrófono que está detectando eso y desconectarlo. Ah, Esa es una parte. claro. Otra era ubicar el módulo de control de ese sistema, que en cada vehículo está escondido en diferentes Pues es un lugares. módulo de audio, no es meterse con la computadora al vehículo. No, en los Un vehículos. módulo inteligente que maneja el audio En y los, hace todo este trabajo. en los modelos de años anteriores es un módulo independiente, lo desconectas. O hay un molesto ruido que es algo parecido, pero que se llama falso ruido de escape o sonido deportivo. Ah, Entonces ahora es al revés, no quieren hacer silenciosa la cabina, quieren hacer que cuando tú aceleres, a través de las bocinas escuches como si estuvieras manejando un auto de Fórmula 1 o un auto de turismo carretera, ¿no? le meten Entonces, emoción. eso también en los vehículos viejos se podía desactivar, cortar un cable, investigar y buscar. Hay muchos foros de internet donde la gente ya ha resuelto esas cosas, pero en los modernos no. Hay que meterse al menú de programación de la computadora. El cable rojo o el azul, El azul. como en las bombas, ¿no? Pero ahora en los modernos ya no hay un cable, sino que ya eso viene de Datos, estos a lo datos. mejor, ¿no? Un Y canal de eso, un cambus o algo sí, así. a través de señales de datos, entonces hay que usar un escáner, meterse en el menú de programación de audio de la computadora y ya no está tan fácil, Ok. ya está complicado. Bueno, quizás nos desviamos un poco, pero la Bastante, charla está interesante. bastante. Fuimos... Perdón, 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 es mi culpa. Muy preguntón. A ver, para volvernos a enfocar, tengo aquí escrito algunas preguntas. ¿Cuáles son las funciones clave del RTA? Ok. Mencionamos que como tal el equipo es un combo que incluye capacidades de hacer mediciones acústicas a través de un micrófono y mediciones eléctricas a través de sus entradas dedicadas que son la de speaker level para medir señales de voltajes mayores y las entradas RCAs que son para medir señales de voltajes menores.
En el speaker level, ¿qué conecta? ¿Los cables que irían a la Es bocina o en correcto. paralelo y quitas la bocina o la bocina está y le cuelgas dos cables en paralelo y los mandas En aquí? el momento de hacer la medición, la bocina está. Ok, La bocina puede está, quedar. puede quedar y nomás nos colgamos en alguna parte del recorrido de ese cable. Puede ser cuando llega a la bocina o puede ser cuando ubicamos el amplificador original del auto a la salida del A la amplificador. Al final de salida. Ok. cuentas es el mismo cable. No a la entrada del amplificador. No siempre se puede porque la entrada del amplificador a veces son datos. Ah, A veces son datos. Entonces, dependiendo del auto y dependiendo del sistema de sonido que traiga, a veces no tenemos una señal análoga. claro, es Es digital. Son digital. datos digitales que después los hace una integral y genera el canal de audio. Es Ok. correcto. Entonces, no siempre se puede. En el caso que sí se pudiera, que la comunicación entre la pantalla o la radio, ¿no? y el amplificador sea análoga, Análoga. entonces sí, podemos conectarnos aquí y también estudiarla, investigarla, a ver cómo viene. Y es mejor, en ese caso, que sea análoga, medir antes del Sí, amplificador. porque es más fácil luego hacer el sistema de sonido. Al no tener todo lo que el amplificador original internamente produce, descartamos todo eso y si fuera posible, entonces es mejor tomar la señal antes. Es Ok. más limpia, generalmente no viene con ecualizaciones, no viene con estos sistemas de cancelación de ruido cabina, y es una señal de rango completo generalmente, que puede abarcar todas las frecuencias desde 20 hasta 20.000. Entonces, si fuera posible, este equipo nos permite descubrir eso y a partir del momento que lo descubrimos, todo para adelante va a ser mucho más fácil. Ok, wow, es todo un tema a investigar. Yo creo que me habías dicho que tenías un curso, ¿no? De este tema. De hecho, ¿Metes esta parte también tan al detalle, tan sí, fina? en el curso lo que enseñamos es el aprovechamiento y las particularidades de todas las herramientas del equipo. Pero evidentemente, como consecuencia de eso, siempre salen las preguntas. Ok, ya sabemos usar el equipo, ahora, ¿qué beneficio vamos a obtener al hacer esas mediciones? Y Claro. si bien el análisis profundo de todas esas mediciones las estudiamos en otro curso, que es el que se llama integración, por cuestiones de Ah, tiempo, ah, ¿no? claro. Claro, por cuestiones de tiempo no podemos abarcar todo. En el curso que damos de MRTA y DATS, porque también incluimos en ese curso el estudio de esta otra herramienta que vamos a hablar No, a después te hago continuación, preguntas del DATS, que vamos a, tampoco lo conozco. eh, siempre naturalmente los alumnos, a ver, ahora sí ya sabemos cómo usar las herramientas del equipo y tenemos algunos videos pregrabados de demostración en donde mostramos, bueno, aquí está el equipo, aquí está el micrófono dentro del auto, aquí pusimos algo que se llama ruido rosa Ah, y sí, captamos mediciones y mostramos a los alumnos cómo capturar esas medidas, porque el equipo también tiene memorias en donde puedes medir un canal, luego mides el otro, comparas, y a partir de esa comparación obtienes información importante. ahí esa comparación la hace el software, ¿no? Sí, la hace el software a través de la computadora, ¿sí? Ok. Entonces, el software te permite ver, se dice en segundo plano la medición de un canal y luego encima de ese la medición del canal del otro lado. Y en esa comparativa, vamos a obtener información importante. Ahora, hay una manera de sumar porque, si bien el equipo es mono, como tal es un equipo mono, Este, sí, tiene dos eso te entradas. iba a decir, pero tiene dos entradas. Cuidado, que estás Estoy pegando algo. cliqueaste Ah, sin ok. querer. Si bien, no se pausó, ¿no? No Si sé. bien, si bien el equipo es mono, sí, sigue grabando. Ok, Si bien el equipo es mono, tiene dos entradas. Entonces nosotros podemos conectar al mismo tiempo en la entrada izquierda la señal eléctrica de un de lado un y lado. la derecha del otro y automáticamente la suma eléctricamente. Entonces, lo que me muestra en pantalla el software es el resultado de la suma de los dos canales y en ese resultado vamos a descubrir algo interesante, si hay o no manipulación de fase en la señal eléctrica.
que la puede hacer el amplificador, esa El manipulación. amplificador hace esa O sea, eso lo manipulación. vas a notar si lo conectas a la salida del amplificador. Sí. Midiendo la señal que llega a la bocina o la señal que está a la salida del amplificador. Entonces compara los dos canales y si hay en alguna frecuencia algún tipo de manipulación de fase, ¿qué va a suceder? No va a sumar la señal, va a restar, Restar, la disminuye. a disminuir. Entonces eso, si bien el equipo no mide fase como tal, pero sí podemos utilizarlo para descubrir si hay o no manipulaciones de fase de esta manera muy sencilla, Y esa directamente. manipulación de fase también después se puede corregir con un DSP o algo Ahí así. va, por eso te decía, a partir de la información que obtenemos de esas mediciones, vamos a tener que decidir qué DCP necesitamos. Iba a decirte algo antes y ahorita se... Te lo iba a decir antes y se me fue, pero ahorita me volví a acordar. El punto es este, el DCP adecuado para un vehículo no lo decido ni yo ni el cliente, lo decide el auto. Qué bueno. ¿Mm? Claro, porque es en función del espacio, de la forma, me imagino, de Pero, cómo. pero no tanto de eso, sino de la señal eléctrica. ¿Mm? La señal eléctrica del auto, en caso de descubrir que viene manipulada en fase, entonces el auto nos va a estar diciendo, ¿quieres hacer un buen sonido? Entonces necesitas un DCP que pueda arreglar eso. Claro, buenísimo. Yo pensé te iba a preguntar si tenía que ver el ambiente, el tapizado, cómo absorbe el audio. No, nada que ver. No, En en este esta caso, decisión inicial no. En esta parte inicial lo más importante es medir la señal eléctrica y saber qué tantas cosas tenemos que arreglarle. claro. O sea, es como hacer un diagnóstico ¿no? Cuando vas al doctor te dice, tienes esto, esto, esto. Primero el análisis de sangre, Claro, ¿qué? Y después del análisis de sangre dice necesitas este y este medicamento. O sea, los ok, medicamentos al final de cuentas no lo decide ni el doctor ni tú, lo decide el resultado de tus análisis. claro. Si necesitas para el colesterol, para los triglicéridos o para la presión, Buena ¿no? analogía. Entonces, el equipo, en principio, las herramientas importantes que vamos a utilizar, todas son importantes, pero en principio las que usamos son las de análisis eléctrico, porque vamos a medir la señal eléctrica del auto. La parte de los tapizados, si es tela, si es cuero y el tamaño y eso viene con la medición acústica, y esa medición acústica la hacemos después de haber elegido el DCP y que es el ajuste final. ¿Ok? Ah, Cuando ok, decimos ok. que poníamos el Cuando micrófono, ya a nivel eléctrico está todo compensado, ahora vas a ver cómo se escucha. ¿cómo se escucha? Porque lo importante es conseguir que a nivel eléctrico la señal que llega hasta la entrada del amplificador que tú vas a poner llegue plana. Llegue sin manipulaciones de fase y que llegue lo más flat posible. De ahí para adelante, ahora vienen los problemas Me perdí, acústicos que llegue plana antes del amplificador o de después. que nosotros vamos a poner, sí. Tenemos que arreglar lo que viene de fábrica, que no es plano y que tiene Ajá. manipulaciones de fase. Tenemos que arreglar todo eso para que ahora le entreguemos a nuestro amplificador de cara audio una señal plana. Ah, ok, ok. Y Como ahí, si no fuera una radio original del auto, como si fuera una radio Sonic o Pioneer que tú compras en el mercado secundario, la colocas ahí, lo que sale de esa radio es una señal plana y de rango completo. ok, ok. ¿Y en qué parte pones el DSP? En el medio. O En- sea, en- el DCP entre va antes de los amplificadores perdón, antes de los amplificadores que nosotros nuestros, ponemos pero después del de fábrica. después del de fábrica. Buenísimo. Todo eso sí lo estudiamos con lujo de detalles en el curso que llamamos Sistema de Sonido en Vehículos Modernos, que en nuestra categoría de cursos es nivel avanzado, es el curso Audio 2. Ok, Es necesario haber pasado primero por esto, claro, es la base. en la Es como base. aprender a leer y escribir primero. Después Si, cantamos y componemos. si no podemos componer. Si no sabemos leer y escribir. Sí, claro, tenemos Claro, que medir, tenemos claro, que medir. Por eso les preguntaba al inicio de este podcast, que nos comentaran cuáles eran las dificultades que habían tenido ustedes al enfrentarse, al tener que mejorar un sonido de fábrica. Y justamente una de esas dificultades estoy segurísimo que va a ser el desconocimiento de cómo viene la señal. claro, claro. Si Sí. no sabemos cómo viene la señal, Estás pues a ciegas. estamos a ciegas y muy probablemente a oído no podamos detectar estos problemas, ¿ok? Entonces, instrumentos de medición son, pues,
la puerta de entrada a poder hacer un buen sonido. Buenísimo. A ver, ¿cómo se usa? Así un panorama rápido, Ok. porque después eso viene el curso, ¿no? Sí, en principio el dispositivo, esto que tenemos aquí es como si fuera una mini tarjeta de sonido que se conecta a través de su puerto USB al software de la computadora y tiene un software dedicado, es un software especial de la marca. ¿Ok? Una vez que está conectado a la computadora, entonces vamos a utilizar los arneses originales que trae la maleta. Ah, ok. ¿Sí? Trae los arneses para conectar la entrada de speaker, trae el micrófono, bien incluido. También, qué bueno, eso te iba a preguntar. Viene el micrófono porque el micrófono de RTA no es un micrófono normal, no es el micrófono que utilizas para cantar, ¿no? ¿Es de un amplio rango o...? De hecho, así tiene que ser. De un amplio rango de 20 a 20.000 y con una respuesta en frecuencia plana. Claro, porque el para cantar, si no vas a hacer un soprano cercano a los 20.000 o 16.000, no sé, no hace falta. No. Los micrófonos para las voces son un ancho de banda Más chico. limitado. De hecho, hay específico para mujeres y específico para hombres, Ah, pero este tiene que cubrir de 20 a 20.000 y claro, tener la capacidad de que la captación del micrófono sea lo más igualitaria posible en todas las frecuencias. claro. Entonces, el equipo incluye su micrófono, tiene un modelo y en el software, porque hay varios modelos de micrófono, en el software se Hay que selecciona. especificarlo porque así se adapta al micrófono que estás poniendo Ya viene calibrado en el software la sensibilidad del micrófono, ¿verdad? Y viene también calibrada la en respuesta a función del frecuencia modelo, en claro. función del modelo. Y se enchufa y yo pensé que era con cable. No, de hecho es con cable, sí, nomás no lo saqué. Ok, ok, como vi que tiene los pines. O sea, ¿se Sí, puede poner directo o con una extensión de se cable? puede poner directo para hacer alguna prueba, pero en verdad, como te decía al principio, el micrófono tiene que ir colocado dentro del auto en el asiento del chofer y a la altura de sus oídos. Entonces, Claro. para no tener que arrastrar el equipo hasta aquí, en verdad el micrófono se coloca en un pedestal y se conecta con cable y muchos de los ajustes se realizan desde afuera del vehículo. Cierra la puerta. Cierra la puerta y entonces se puede Pasa hacer. por el empaque, que no se machuque el cable. Es correcto. ¿Por qué dice 48 volt? ¿O no es un 48 volt? Sí, sí, de hecho es 48 volts, porque algunos micrófonos, en particular estos, para poder medir necesitan alimentación, Ok, son activos. son activos. Entonces el DMRTA tiene en el software la manera de activar el voltaje y entonces se prende aquí un foquito, aquí dice 48 voltios aquí, y aparece, se prende un foquito rojo cuando desde el software Está lo activo activado. y el micrófono mide. Si esto está apagado, micrófono no mide. Está puesto, pero no Pero está no está captando nada. midiendo nada, claro. Entonces, no sé cómo llegué al micrófono, pero Porque soy preguntón. no me acuerdo cómo llegué al micrófono, pero bueno, las mediciones acústicas se realizan con el micrófono y después de De haber haber elegido el hecho. DCP y Ajá. haber hecho los ajustes para obtener una señal plana hasta la entrada de los amplificadores. Y las mediciones eléctricas se realizan por sus entradas de speaker de alta señal, de alto voltaje o de bajo voltaje, y esas se realizan antes Dos de... preguntas. Si se abren muchas ventanas, como dicen ahora. ¿Se alimenta con 12 volt del vehículo? ¿O El tiene un equipo sí. eliminador que lo enchufas a Las dos 110? cosas. Ah, ok. Las dos cosas. Tiene un eliminador que se conecta a 110. Ok. Directo 110. Sí, no No, directo. 12 volt. Trae un Pero trae el eliminador eliminador, perdón, de sí. 110 a 12 voltios. Claro. Trae un adaptador que tiene la forma del encendedor del vehículo Sí. para directamente alimentarlo con 12 voltios. Sí, que ya hoy en día quizás no hay muchos carros que lo tengan, ¿no? Sí. Sí, 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 todavía siguen traen. teniendo. Traen porque aunque no lo utilicen para fumar y prender el Claro. cigarrillo, de todos modos el conector está. Ok. Y como si eso fuera poco, trae una batería interna que se carga y te da como cuatro Ah, horas de uso. De hecho, aquí, wow. ahorita si yo lo prendo, Tiene batería, ahí ujú, dice el power en azul. ahí dice Power en azul.
Entonces ahorita prendió y ya te da como 4 horas de autonomía. Ah, y tiene carga y USB communication. Correcto. Cuando está vinculado a la computadora, entonces el foquito de Del USB se USB prende, claro. parpadea y cuando está conectado el eliminador al mismo tiempo que enciende el equipo, carga la batería. Entonces aquí el de charge también marca. Ok, buenísimo. Y la otra pregunta era, ¿por qué hay señales de nivel alto o bajo, dijiste? Ah, ok. Porque ¿O si dónde me, están? dentro del auto, si nosotros medimos después del amplificador de fábrica, son Son señales de altas. alto voltaje. Normalmente 15 voltios, Ok, pero hemos detectado vehículos que tienen 35 o 40 voltios en alguno de los cables, ¿no? De hecho, el DMRTA soporta hasta 40 voltios, ¿no? De ok. entrada. Y si medimos antes del Antes. amplificador, es señal de bajo voltaje, de 4 o 5 voltios, dependiendo del auto. Antes del amplificador, ¿suelen haber preamplificadores como en el audio que uno usa en su casa o algo así o no? No, no. En Car Audio nomás es la unidad principal que reproduce y si hay algo está dentro de la unidad principal, ese Por ejemplo, un reproductor preamplificador. de CD o DVD Sí, está o dentro de de la la unidad. USB, si tienes una memoria, la señal que es, o la radio misma, ¿no? Típica. Sale esa señal, esa es débil y la pones en los conectores RCA. Normalmente sí. Ok. Normalmente sí. Y si la mides después del amplificador de fábrica, entonces te cambias y A la vas parte de alto a voltaje. lo que llamas speaker level. Tiene limitaciones, pero para el equipo ha sido desarrollado especialmente para esto, para medir señales de fábrica. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, hasta el momento, lo que hemos detectado son 35 voltios, 40 voltios como máximo en los vehículos de fábrica, y eso lo soporta perfectamente el equipo. Buenísimo. ¿Qué ventajas tiene este modelo o marca respecto a otros equipos similares? A Ok, ti te gusta mucho este, ¿verdad? a mí me gusta mucho este por la facilidad de aprendizaje de uso, Buenísimo. ¿sí? La interfaz de usuario a través de la PC es muy intuitiva, Amigable, como le dicen. amigable, de hecho, amigable, y con una capacitación como la que damos de 10 horas, más o menos, 9 10 10 horas, horas. sí, porque la Wow, dividimos en 3 días, ¿sí? La wow. capacitación en total son 3 días, ya uno aprende a usarlo, ¿ok? Y no necesita ser un usuario tan experto o tan experimentado. Ahora, decía yo hace un rato, el equipo no mide fase, por ejemplo, ¿no? Pero podemos nosotros detectar los problemas de fase de esta manera, sumando señales izquierda y Ajá. derecha. Ahora hay otros dispositivos u otros equipos de medición mucho más avanzados que tienen la capacidad de medir fase. Pero ahí digamos, yo le digo a las personas cuando me preguntan, Inge, ¿qué me recomienda, no? El Ajá, Super High Plus medidor o el DMRTA. Entonces yo les pregunto, a ver, ¿va a ser tu primer instrumento de medición? Imagino que sí, si no, no me estarías haciendo esa pregunta, ¿no? claro. Empieza por el DMRTA. Porque si tú compras el otro Super High Plus, no vas a solucionar tus problemas. Ahí van a empezar tus problemas. Porque no lo sabe usar. No, ni siquiera todavía tiene mucha experiencia en leer los gráficos de fase. Claro, claro. Las calibraciones previas de esos equipos para poder detectar fase y medirla sí implica un poco más de entrenamiento, ¿sí? Ok, Y de experiencia por parte del usuario. Entonces, es una ventaja al ser muy amigable, ¿m? Al ser fácil de uso, al tener una interfaz dedicada también para el propio equipo. Hay otros que utilizan interfaces genéricas, ¿no? Hay métodos de medición que tú te compras una tarjeta de sonido, te compras un micrófono y utilizas conexión a USB, un adaptador. una conexión Y el USB, software uno también. genérico. Ah, hay también. Hay software genéricos, entonces de esa manera puedes hacer algunas O mediciones. sea, es más casero. Es más casero, funciona,
Funciona Funciona. bien con algunas limitaciones, sobre todo de voltaje, porque la interfaz entre el cable del auto y la computadora también tiene un cierto rango de voltaje que soporta, entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso, pero funcionan, Ok, ok. funcionan. Hay software que miden respuesta a frecuencia, tienen también osciloscopio y demás. Pero sí implica de tener que comprar todo por separado, ¿no? Claro, volviéndolo a la parte que yo uso, es como tener un Arduino con todos sus juguetitos externos y haces todo un colgadero de cable, pero no es un equipo terminado como ese, no es profesional. No es un equipo terminado. De hecho, esa puede ser la mejor definición. Este, Otra ventaja, bueno, mencioné que mide señales acústicas y señales eléctricas. Tiene capacidad de almacenar en memoria varias respuestas en frecuencia y luego hacer un promedio de todas esas respuestas en frecuencia como una intención de emular a los equipos de más alta categoría que no usan un micrófono, utilizan muchos micrófonos. Ah, wow. Entonces tienes un... Un panorama más amplio de diagnóstico, Claro, digamos. porque como escuchamos en estéreo, Claro. ¿verdad? Y no es lo mismo la respuesta a frecuencia que viene de un oído que viene del otro, los otros equipos son capaces de medir al mismo tiempo en varios puntos. Entonces se podría emular algo por el estilo usando el MRTA y colocando el micrófono de medición de a uno por vez. Claro, Hay que hacer varias lo mediciones guarda en memoria y después hace el y análisis. después haces el promedio. Buenísimo. Es un poquito más tedioso, pero Bueno, puede, pero puede. sigue estando dentro de lo profesional y no de lo casero. Es correcto. Sí, sí. De hecho, Audio Control siempre ha sido una empresa pionera en el desarrollo de estos instrumentos de medición. Ok, yo creo que, ¿qué se te ocurre agregar que no te haya preguntado? Bueno, vamos a especificar más la cantidad de herramientas que tiene. Mencioné que tiene un osciloscopio, es capaz de un osciloscopio y un medidor de tiempo real. Al principio decíamos que DM Digital Multimeter es capaz de medir voltaje de corriente alterna, Ok, de alterna, de bueno, alterna. Sí, finalmente es alterna, porque el audio... es alterna. Entonces, la tercera herramienta es esa, ¿no? Podemos medir voltaje. La cuarta herramienta puede medir polaridad, puede determinar el sentido de De cómo conexión conectan las eléctrica, bocinas. cómo viene de fábrica, porque también podríamos encontrar vehículos de fábrica que un canal viene volteado. Ah, sí, Sí, pasó. Eso hace que la bocina se mueva en sentido opuesto, en ¿verdad? sentido opuesto de su contraparte del otro lado, ¿no? Claro, y genera algún efecto sonoro distinto o Sí, algo. en algunos vehículos viene así a propósito. A propósito, Sí, viene así de fábrica y si no lo detectamos, cuando nosotros ponemos nuestro sistema de sonido, sobre todo en la parte de subwoofers, vamos a tener muy poco contenido de baja frecuencia. porque se están anulando de alguna forma, Automáticamente acústicamente. el resultado es acústico, pero se están anulando antes de entrar al amplificador en los cables. Entonces está canal izquierdo y canal derecho, están en contrapolaridad. Polaridad. Iba a decir contrafase, pero No, la palabra correcta es están en una posición de contrapolaridad. polaridad. Claro, Entonces lo que estás inyectando al amplificador es la misma señal, pero una al derecho y la otra al revés. claro. Automáticamente se Va, sí. cancelan y lo que tú escuchas es muy poco contenido de baja frecuencia. Entonces puede medir polaridad eléctrica en los cables y Ajá. puede medir polaridad acústica. Una vez que está todo instalado, vas con el micrófono bocina por bocina y puedes detectar cuál fue el resultado. Wow, es estupendo esto. Entonces te decía, tiene osciloscopio, tiene RTA, tiene medidor de polaridad, tiene multímetro y la quinta herramienta y última tiene un decibelímetro. O sea, a través de la medición acústica podemos detectar qué cantidad de presión sonora en decibeles está captando el Está micrófono. captando. Y eso es muy importante porque como en el micrófono, la posición de escucha no es en el centro, entonces de forma natural vamos a oír más fuerte el canal más cercano. Claro. Y eso hay que arreglarlo. Y eso se arregla con el DCP también. Pregunta de Kinder también. ¿Y la gente que va atrás La no, gente que va atrás, que tome su claro que puede? cervecita.
No, hay maneras de poder también hacer un ajuste para los de atrás, Porque pero hay muchos carros tienen bocinas atrás también. claro, de hecho, la gran mayoría. Entonces, ahora sí, como decíamos, los procesadores tienen memorias, entonces tú decides dónde vas a poner el micrófono y en qué memoria vas a darle preferencia a tu ajuste. La del chofer a memoria uno, la del pasajero memoria 2. Si quieres hacer un ajuste para atrás, hay procesadores que tienen 4, 5, 6, hasta 8 memorias, ¿verdad? Wow, O más. buenísimo. Entonces los que van atrás podrían tener también su momento de éxtasis, pero De hay que hacer todo un oído. set completo de ajustes. Todos los ajustes hay que volver a hacerlos para esa posición de escucha. Qué genial. Decíamos por ahí en algún curso, y si yo tengo mucho dinero y manejo con chofer, no es cierto. Y me tocó hace poco en un vehículo que estaba calibrando un Prius eléctrico, Ajá. en donde hice toda la calibración del auto y cuando llega el usuario que va y se me sienta en el asiento de atrás y empezó a evaluar mi ajuste desde atrás. No le gustó. Claro, ¿qué onda? Y me dice, no, estoy viendo aquí porque las bocinas y los tweeters de atrás. Y le dije, no, 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 ahí atrás el ajuste se hizo para el asiento del conductor. Y me dice, bueno, pero yo a veces utilizo un chofer y me llevan a mí de un lado y entonces yo quiero, ándale, pues, me lo hubieras dicho antes. Hicimos otro set Otro de ajustes, ajuste. sí. Y de hecho, las bocinas de atrás no estaban orientadas de la manera más correcta, sobre todo los tweeters, los agudos. Y bueno, pues Orientada mecánicamente. sí, Eso también hay que corregirlo. claro, porque las posiciones de fábrica vienen los tweeters, digamos, Planos, paralelos. como están los paneles planos. Ah, caray, esa no me la esperaba. ¿Y cómo se hace? Oh, y se Tienes que hacer un pegan, montaje, hay que tienes que hacer un montaje dedicado para que estén direccionados hacia el lugar ahí correcto. podemos usar la impresión 3D También. para, ¿no? Adaptarlo. Puedes sacarle provecho a tu impresora y hacer montajes para Twitter porque hay que direccionarlos. Entonces, a ver, ¿en qué lado te sientas? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo del asiento trasero? Orientar ahí, poner el micrófono en esa posición y hacer otro ajuste. Buenísimo. Entonces, como para resumir, 5 herramientas, cada herramienta da una solución y cada una de esas soluciones son directamente aplicadas en la mejoría de un ajuste de un sistema de sonido. Bueno, buenísimo. Creo que cubrimos bastante ampliamente las preguntas, las dudas, sobre todo que yo tenía y que mucha gente del público seguramente también se hará, que esperamos lo pongan en los comentarios, ¿no? Como habíamos dicho. ¿Qué hacemos? Y Pues el DATS, el otro instrumento de medición que enseñamos a sacarle provecho en el curso de instrumentos de medición es el famosísimo DATS B3 y que vamos a presentarles a continuación. estimados amigos de la acústica automotriz, vamos a dar inicio a la segunda parte de este podcast de hoy. Vamos ahora a hablar sobre el DATS B3. Alex, ¿qué significa DATS B3? Según yo, que no conozco el tema, para mí sería Data Analyzer Kill Small. Qué manera interesante de pensar. Sí coincide, Las letras coinciden. sí coincide. ¿Y B3? Versión 3. Ah, sí, es así. No, según Dayton Audio, ¿sí? Esto DA significa justamente Dayton Audio y TS Test System, ¿m? Oh, O sorpresa. sistema de test de Dayton Audio, Ah, ¿no? Y B3 sí, justamente es la versión. El modelo pasado era el B2, a lo mejor muchos de ustedes ya tienen la otra versión. Y esta ya es la de uso rudo, por decir de alguna manera, porque ya trae el gabinete metálico y claro. demás. Las Aluminio. puntas también son extraíbles de manera de que se pueden cambiar en caso de algún daño. El otro modelo, el DATS B2, tenía un gabinete de plástico y las puntas salían directamente de adentro. Y entonces era un El poquito cable directo de la tarjeta de electrónica. adentro. Oh, se cortaba y era un show. Y era un show.
Entonces, bueno, esta versión en particular tiene Mejora. estas características mejores y además de que tiene un poco más de voltaje en la señal que utilizan para medir, pero el resto es prácticamente igual. Buenísimo. Y a ver, según yo tengo por aquí escrito como neófito, ¿qué hace este aparato? Dice, mide frecuencia de resonancia, sensibilidad, impedancia, respuesta en frecuencia, que ahí tengo dudas. Ok. ¿Qué más? Ok, mira, es un dispositivo de mediciones eléctricas. Como tal, el equipo solo es capaz de conectarse a través de sus puntas de medición a un cable o a una bocina. Entonces, como bien tú dices, es capaz de medir, por ejemplo, resonancia de la bocina, por ejemplo, o de la bocina ya montada Ajá. en su En su alojamiento, del subwoofer en su caja, por ejemplo, de bocina en la caja o de la bocina en la puerta del auto, o sea, Ajá. donde ya esté definitivamente alojado. Pero no es capaz de medir respuesta en frecuencia. Como tal, la respuesta en frecuencia es una medición acústica Claro. que se realiza a través de un micrófono. Entonces, este equipo no tiene manera de hacer ese tipo de mediciones. Es un dispositivo de mediciones eléctricas. En principio, el objetivo del dispositivo es medir lo que tú suponías que era TS, ¿no? Tiene small. TL small, los parámetros de TL small, que son los parámetros electroacústicos, no, electromagnéticos y mecánicos de la De la bocina bocina. o del subwoofer o del tweeter, y a partir de ahí utilizar esa información para hacer un correcto diseño del alojamiento final donde va a ir montado el equipo. En el caso de los subwoofers, el diseño de la caja y poder decidir su preferencia, si caja sellada o caja sintonizada o alguno de los otros tipos de cajas. Y en el caso de la bocina, lo mismo. En lo personal, también lo utilizo mucho para determinar el estado de la bocina, de buen funcionamiento o mal Eso te iba a funcionamiento de la decir. bocina Antes de instalar. O sea, y cuando mides la bocina al aire, por así decir, sin estar metido en su caja acústica, lo que mides es diferente a cuando está dentro de la caja. Es correcto. Y sirve en los dos casos. Es correcto. ¿Cómo te das cuenta cuando la mides al aire si está rota o dañada la Ok. bocina? Lo que mide el DAX es algo que se llama curva de impedancia. En el software dedicado del equipo, que se maneja a través de la computadora, aparece una curva, un gráfico que se llama curva de impedancia, en donde en el eje vertical lo que mide son ohms y en el eje horizontal frecuencia, ¿no? En función de la frecuencia. Entonces, el estado mecánico, electromecánico de la bocina se manifiesta en la forma que tiene esa curva de impedancia. O sea, hay una curva ideal Podríamos decir que hay una que curva daría el ideal. fabricante cuando la bocina es nueva, sin daño, sin uso, Es correcto. y otra después de un cierto tiempo de uso, que es cuando vas a medir. Es correcto. Pero más allá de medir la bocina después de un tiempo de uso, yo las mido en ceros, o sea, sacadas de la caja, de nuevas. Ah, Porque ahí es donde puede haber un problema de falla de la fabricación. Entonces, determinar que antes de instalarla ya está mal o no, buena. te ahorra muchísimo tiempo y dolor de cabeza, porque después de Buenísimo. estar todo conectado y sonando y percibes algo extraño, No sabes por dónde empezar. Si haces antes, te evitas. te Ya. evitas ese tipo de situación. En Canadá son muy comunes esas instalaciones que se llaman de open show, donde se utiliza sonido hacia afuera y se ponen muchísima cantidad de bocinas del mismo tamaño y muchísima cantidad de tweeters de la misma categoría, mismo tamaño. Ajá. Entonces imagínate que después de que esté todo montado en una... Oyes algo raro y como tienes 10 ¿Cómo puestos, es? ¿Cómo es? buenísimo. Entonces medir todos los tweeters, medir todas las bocinas antes de instalarlas por comparativa, determinar si hay de plano alguna mala, ¿verdad? O puede ser que por ahí no consistencias en la fabricación, hay alguna que no está mala, pero que difiere en su curva de impedancia en un porcentaje importante respecto de las demás. Ok.
Entonces, hay una función que tiene el DATS que justamente se utiliza en las líneas de producción, en donde tú tomas una curva patrón de una bocina, la que consideras tu ideal, y luego vas midiendo todas las demás por comparativa. Haces muestreo, ¿no? Haces un De muestreo. 1000, por ahí muestrean 20. Ponle que muestrean 20 o 30, lo que fuere, y tú le pones el porcentaje de tolerancia, ¿no? Entonces dices, bueno, yo sé que mi proceso de fabricación tiene cierto, un 10% de probabilidad de error. Ok, todas aquellas que estén dentro del 10% de diferencia Las pasa como pasan. buena. Y la que no, fail, ¿no? Claro. Así dice el software, ¿no? Y en rojo así inclinado. De hecho, aparece en rojo. La que dice good aparece En no, verde, no en dice azul. good, dice pass, como que Ah, pasa paz. en verde, y la que dice la falla, fail en rojo. Entonces, bueno, si vamos a usar en nuestro sistema OpenShow 10 pares de bocinas, son 20 bocinas, entonces sería bueno tomar esa previsión y es uno de los usos que más allá de medir definitivamente los parámetros es determinar a través de la curva de impedancia el estado Mecánico. mecánico, electromecánico de funcionamiento de la bocina. Quizá la conteste después. Algo curioso, ¿no? ¿Qué son estos pines? Ok. ¿Aquí cuelgas un osciloscopio o mides Ok. algo? Quizás Ok. lo contestes después o ahora. No, de ahora. De hecho, está buena la pregunta porque antes de iniciar estas mediciones, el procedimiento correcto es hacer una calibración del equipo. Ah, Porque vamos a ver que el DAX funcione bien, ¿verdad? O sea, porque no sea cosa que tengamos fallas en la medición, pero por algún daño del equipo. entonces tiene como un auto, Es una conectas. autocalibración. Una es estos pines que tú muestras aquí, que lo que hay internamente es una resistencia calibrada de 1 kilo ohm. Ok. Entonces lo que hacemos es conectar las propias puntas de medición del DAX a sí mismo, o sea, como que se automide y haces a través del software un proceso que se llama calibración de impedancia y te tiene que dar 1 kilo ohm, como es una resistencia, no varía su valor en función de la No hay frecuencia, inducción, no hay nada. no tiene una O sea, abertura, no es inductiva, es resistiva pura. es resistiva pura y es de un bajo porcentaje de tolerancia, como del 5% o menos. Ok, ok. Entonces te tiene que dar de 20 a 20.000 una recta, Un plano. plana. Buenísimo. Y antes de eso, lo que se hace es una medición de resistencia de los propios cables. Entonces el DATS Le tiene que dar cero. no da cero, porque el cable Bueno, tiene una resistencia, claro, pero lo que hace es tomar lectura de esa medición y luego la descuenta de cada cosa que ok. Como una tara en una balanza, en una es báscula. en una báscula. Claro, claro, Entonces, eso buenísimo. está bien interesante. Entonces, se llama primero calibración de puntas de prueba. Y luego de que hacemos esto, calibración de impedancia para comprobar que realmente mida. Y pregunta, ¿siempre mide bien? O sea, ¿puede estar mal el DAT que cuando ponga la de 1 kilo ohm no dé plano? Hasta ahora nunca me ha pasado. Y si pasara, ¿qué se haría? Hay que reclamar al fabricante. Hay algún problema ya. Y hay un problema ahí en el equipo. Pero nunca me ha pasado con ningún equipo, jamás. Ok. Ujú. Jamás me ha sucedido eso. Entonces, esas dos primeras mediciones hay que hacerlas como para confiar en lo que La luego medición la posterior. medición posterior. Ok, y cuando medimos, según el fabricante, dice, puede medir, identificar resonancias no deseadas en altavoces o crossover. Ok, en el caso de los altavoces, sucede que como el DATS genera un barrido de onda senoidal de 20 a 20.000 y pone a vibrar el cono, lo esperable es encontrar una resonancia, que es la resonancia típica De la de cada bocina. bocina, o del tweeter o del subwoofer, y no más una. Pero si encontramos un pico y luego otros más pequeños, esas son las que llaman resonancias no deseadas. Son pequeñas vibraciones que produce el cono por defectos o por lo que fuere, a lo mejor así es.
y que tenemos que comprobar si están o no y aceptarlas o no. Y son como armónicos, como una señal de No, no son como armónicos no, porque no tienen ese patrón. no tienen ese patrón porque no dependen de una frecuencia fundamental en su múltiplo, sino que dependen de la capacidad mecánica del cono de poder ser estrictamente lineal en su movimiento. Claro, claro. Entonces, si partes del cono vibran a diferentes de otras, entonces en el momento de hacer el barrido, el DATS lo puede detectar. Buenísimo. También otro caso que me ha sucedido es a veces cuando la bobina raspa, ¿no? Y luego ahí se ve, porque al momento de raspar la bobina, imagínate, ¿no? Cómo sale la O curva de sea, los impedancia. pares internamente donde está la bobina y el imán, ¿no? No se mueve libre y hay algo mecánico de la construcción o el pegamento que quedó y raspa y entonces eso atora y deforma De la forma respuesta. la curva de impedancia. Y eso luego se ve ahí con el DAX. ¿No? Wow, qué bueno. Está bueno eso. Varias cosas. Otras resonancias que mide el DATS es una vez que la bocina ya está montada en la caja. Entonces ahí te va a marcar el DATS, la resonancia propia de la bocina, ahora sí, con el contenido de aire que tenga la caja, más la resonancia propia de la caja, Claro. en caso de ser cajas sintonizadas, ¿no? Entonces ahí sí van a aparecer dos resonancias en la medición. Y a través de esa información podemos determinar o hacer algún cambio en el proyecto, ¿verdad? Y en el diseño de la caja, En el diseño de la caja. porque la bocina ya no la puedes tocar, es La ser bocina ya movimiento. está. La bocina ya está y lo más que podemos hacer nosotros es hacer un cambio en el diseño de la caja. Ok, y también dice el fabricante que analiza componentes, capacitores, inductores, resistencia. Así es cierto. Si alguno tiene interés en incursionar en el diseño de crossovers, pues bueno, una de las partes importantes en el diseño de crossover, una vez que tú haces el cálculo matemático y te dice, tienes que poner una bobina de 0,6 milihenry, ¿no? Y un capacitor de 4,7 microfarads, bueno, comprobar que eso que estamos poniendo tiene realmente sus valores. Entonces es capaz de medir inductancia de bobinas y capacitancia de los capacitores. Ok, Entonces podría ser un instrumento interesante para ese tipo de desarrollos. ¿qué son los crossovers? Los que yo conozco de hace 1000 años como divisores de frecuencia. Correcto. Ok, y se adaptan si es buffer, medio o Twitter. Correcto. Para cada bocina tenemos que hacer su propio ancho de banda. Ok. Aquí dice que también tiene gráficos en tiempo real. Bueno, esas mediciones siempre es en tiempo real. Sí, claro, es en el momento, mides el barrido de 20 a 20.000, lo hace en menos de un segundo, entonces ahí ya sabes el estado actual de la bocina que tienes en la mano. Rapidísimo. Ujú. ¿Y el software es fácil de manejar? Es un software amigable, sí, de hecho es fácil de manejar, es bastante amigable. En el curso mostramos todas las herramientas, botones de acceso directo, tiene 20 memorias, o sea, puedes hacer comparativas de muchos O sea, la tipos. memoria sería, tú tienes un modelo de una marca, lo analizas, lo guardas y dentro de un mes te llega nueva partida o lote y puedes comparar. Puede ser una de las aplicaciones de la memoria, claro, guardas el archivo y comparas si el nuevo lote viene con iguales características. O también para comparar diferentes bocinas. ¿Ok? Para algún proyecto específico puedes tú necesitar una bocina que tenga una resonancia específica en tal valor. Entonces, a ver, la bocina de la marca uno, ¿dónde resuena? Esta no se me acomoda mucho. La bocina de la marca 2, esta sí. Y entonces al momento de guardar memoria y hacer comparativas, tomas decisiones más basadas en parámetros. Y no se te acomoda porque la caja acústica final necesita otra frecuencia de resonancia en la bocina. Puede ser por la caja, pero al final de cuentas, primero la bocina y luego diseñas la caja, ¿no? Pero puede no acomodarse a tu otra bocina. Como en un sistema de sonido, básicamente tienes que usar 4 vías, ¿no? Para reproducir de 20 a 20.000, porque lamentablemente no existe una bocina que pueda hacer todo, ¿no? Entonces tienes un subwoofer con su ancho de banda, un medio bajo, teóricamente con su ancho de banda,
y una tiene que estar empatada con la otra, ¿verdad? Para no dejar ninguna zona sin cubrir. Ok, hay un pequeño detalle. Nos quedó el micrófono lejos. A ver cómo salió. Es horrible. ¿Seguro? Sí, salió todo el hueco. Menos mal que te diste cuenta. Ahora lo vi, por eso. ¿Qué Bueno, va de nuez? una falla técnica. Este, bueno, después de haber resuelto el Resuelto problema la falla técnico, técnica que en todo podcast debe existir. si no, no sería un podcast. Vamos a continuar con el temario. Muy bien. Otra cosa interesante. En los casos prácticos, ¿no? Puede ser que lo que te dice el fabricante difiera de la realidad. ¿Qué tanto en porcentaje? O sea, Ok, ok, es decir, que los parámetros de la bocina no sean exactos como lo dice la hoja de datos. ok. Muy bien. Entonces, vamos a aclarar un poco de ese tema. Generalmente en el car audio hay algo que todo el mundo menciona y que por ahí se repite de boca en boca, y es lo que se llama, lo llaman el quiebre de la bocina o el breaking o algo por el estilo. ¿Qué sucede o qué significa eso? Cuando nosotros sacamos la bocina de la caja, estando nueva, ¿ok? Entonces el estado elástico de sus suspensiones es muy rígido, mucho más rígido de lo que va a obtener después de unas Después horas de de uso. uso. Tiene lógica. Tiene lógica, ¿ok? Como Entonces, un motor sin ablandar, se haz diría. de cuenta, como los autos viejos que había que ablandarlo no sé cuántos kilómetros a menos de 80 por hora, Ajá, porque si no... ajá. Ok, entonces sucede lo siguiente. Hay todo un mito, no un mito, sino toda una cantidad de información un poquito desordenada y poco comprobada científicamente respecto de cuántas horas debes usarla, a qué frecuencia hay que usarla para ablandarla y demás, ¿no? Ok. El hecho es que es normal que cuando tú sacas de la caja una bocina nueva y la mides con el DATS, su medición difiera un poco de la hoja del fabricante. Eso es normal. En particular la frecuencia de resonancia. Cuando las suspensiones están más rígidas de lo normal, entonces la frecuencia de resonancia da mayor, Más más segura. alta, más aguda. Una vez que se ablanda, entonces ya se va acercando, o teóricamente se Va debería de bajando. acercar, va a bajar acercándose al valor del fabricante. Sin ponerme a detallar demasiado el tema del Berkin, porque hay un artículo bien interesante de una persona que ha desmistificado, ¿no? el tema de lo misterioso del Ajá. Berkin. Podríamos decir que eso puede suceder y es normal. Ahora, una vez que la bocina o el subwoofer ya esté ablandado, por decir de alguna manera, si consistentemente varias bocinas y varios productos que pasan por este proceso y al medirse no coinciden con las especificaciones del fabricante, entonces, bueno, ahí sí podríamos decir que lo que vale es lo que dice el DATS, es lo que tú Ok. estás midiendo y lo que tienes en la mano. ¿Sí? A nivel taller, es un equipo de medición que tiene una precisión bastante alta. Aunque los fabricantes supuestamente hacen ese tipo de experimentos dentro de un recinto muy especial que se llama cámara anecoica y demás, a nivel taller o a nivel doméstico, la medición desde el DAS tiene que Sirve. coincidir, sí, sirven y tiene que coincidir muy cerca del valor que realmente da el fabricante, que debería ser un valor promedio de un lote enorme de bocinas que él fabrica, ¿verdad? No mide todas. Claro, hace muestreo, como decíamos antes. Hace un muestreo, dice, bueno, de este muestreo el promedio dio tanto y de ese promedio es lo que, y, digamos, escribe en su ficha técnica, ¿no? Y entonces, ahora me surge otra pregunta. ¿Se recomienda hacer esta prueba después de tantas horas de uso que la pongas a una frecuencia cercana a la de resonancia? Sí, sí, de hecho se recomienda hacerlo e incluso después de esas horas de uso, en lo personal, en las mediciones que yo he hecho, hay que dejar enfriar la bobina Ándale. porque la temperatura en la bobina inevitablemente produce un aumento. De la frecuencia de resonancia.
de la resistencia de la bobina, Bueno, ¿no? de resistencia sí, es De la correcto, resistencia, sí, y entonces puede ser que el valor que uno mida está alterado, obviamente, por esa condición. porque estuvo Entonces, trabajando. a mí en lo personal me ha sucedido de poner 4 o 5 subwoofers a ablandar durante una cierta cantidad de horas y al terminar esa cantidad de horas mido, ¿no? Y obtengo unos valores. Pero luego de regresar y que se han enfriado, las bobinas vuelvo a medir y Y hay otra una vez son variante. diferentes. Entonces lo ideal es hacerlo, ablandarlo, esperar que se enfríe y luego medir para hacer la comparativa más acorde a lo que debería de ser o como lo hace el fabricante, ¿no? Para hacer ese ablandado, ¿se le pone una frecuencia fija o no? Sí, ¿O se sí. barre un poco? No, generalmente se pone una frecuencia fija, ¿ok? Y la segunda pregunta, ¿el volumen es importante que se le manda o no? Sí, es importante que no sea tanto como para que queme al santo, ¿no? Claro, O sea, está buena la frase. ¿verdad? O Sí, sea, ni tanto que no lo alumbre, pero tan fuerte que lo queme. Entonces, sí, hay que poner un volumen normal para que produzca un desplazamiento, claro. ¿sí? Produzca un desplazamiento suficiente para aflojar el nivel de rigidez que tienen las suspensiones originalmente. Y luego de que eso sucedió, pues bueno, ya dejamos enfriar y medimos. Resumo este artículo que nomás mencioné, pero que no lo No lo describí, que describiste. por ahí en el curso se los puedo compartir. Pero el resumen final del artículo es que no se necesitan 5, 6, 7, 10 horas, no. El resumen de ese artículo, después de las investigaciones y mediciones que ha hecho esta persona, es que en la primera media hora o en la primera una hora ya la rigidez inicial que tiene, sobre todo lo que se llama la araña, ¿no? Que es el centrador que va pegado junto a la Ah, bobina, ok. eso es lo que trae más rigidez, porque es una tela que viene embebida en una especie de resina. Entonces esos cristalitos de resina ya se quebraron. Con media hora, Es la medición que ha hecho esta persona con media hora, una hora, eso ya se quebró suficiente. y de ahí en más no vamos a obtener una elasticidad mayor. ¿Ok? E Buenísimo. incluso hay un video en YouTube justamente bien interesante donde, de hecho, que es un argentino, muestra el proceso de fabricación de esa araña, cómo sumerge las telas en la resina, Oh, ¿ok? Luego de que la tela, que originalmente es una tela, la prensa entre dos discos metálicos que tienen la la ondita. ondulación y a cierta temperatura y entonces él prueba con diferentes tipos de tela y diferentes temperaturas en esos discos y obtiene diferente rigidez Claro, en está las suspensiones. experimentando para ver cuál es lo mejor para ese tamaño, ¿no? Y cuando uno ve cómo funciona ese proceso de fabricación, entonces se entiende por qué eso, inmediatamente los cristalitos de resina que dan Se quiebran rigidez y se quiebraron y ya sucedió. buenísimo. Podemos decir, como para cerrar, que usando el DATS optimizamos el rendimiento de la caja o de los subwoofer o de los buffer, o es un Claro, conjunto. es un conjunto, pero claro, si no tenemos la información de la materia prima, que sería el subwoofer, no podemos optimizar el rendimiento del Del, sistema final. O sea, la caja más el subwoofer conforman un sistema final y su rendimiento depende del conocimiento de los parámetros del subwoofer, que los vamos a poner en un software simulación de simulador, un software simulador y ya luego de ahí pasamos a la fabricación y posteriormente con el DATS volvemos a medir ya el subwoofer metido dentro de la caja para confirmar si el modelo terminado coincide con lo que estábamos esperando, ¿no? buenísimo. Sobre todo lo que podemos medir con el DATS es la frecuencia de resonancia de la caja. ¿Mm? ¿A qué frecuencia nos quedó sintonizada la caja? Luego, sí hay que hacer una medición acústica, o sea, esa caja va a sonar al aire. Entonces luego viene una medición acústica que lo que obtenemos es la respuesta en frecuencia de la Ok. caja. Y esa respuesta en frecuencia sí debe ser realizada en condiciones más especiales, porque como estamos midiendo lo que ocurre en el aire, entonces ahora sí, el entorno
nos va a afectar a la medición. Pero no todo el mundo tiene un lugar necoico, una cámara necoica, No, ¿no? entonces hay que ver, hay maneras específicas de poder hacer simulaciones de mediciones que no son anecoicas, pero que sí se acercan Bastante. bastante. Hay dos tipos de, bueno, hay cuatro tipos de mediciones. La más fácil se llama medición de campo cercano, que es colocar la cápsula del micrófono directamente enfrente del cono. Ajá. A un nivel de volumen que no sature, y poder medir en el caso de la caja de un subwoofer la respuesta del sub y luego hacer la misma medición en el port En el port. y bueno, equilibrar esas mediciones en decibeles en función de que, bueno, como el área del subwoofer es mayor y el del port es menor, bueno, hay que hacer un cálculo, equilibrar eso, compensar en decibeles las dos respuestas y luego sumarlas. Hay software que hacen eso y que está bien interesante. Buenísimo. Creo que estamos por cerrar. Entonces, estos dos aparatos geniales los describes en tu curso, Sí, para cerrar ya con el aviso comercial. el aviso comercial. El aviso comercial, este mes de enero, el día 13 de enero del 2025, para quienes vean este video dentro de 3, 4, 5 años, fue el 2025, pero es un curso que vamos repitiendo frecuentemente 3 o 4 veces por año, del cual tenemos una versión en línea para toda la gente que nos sigue aquí por YouTube. Vamos a tener el inicio en un horario tarde-noche para tratar de acomodarnos a la mayor cantidad de horarios de México, Estados Unidos y Sudamérica Latinoamérica. y Latinoamérica. Los españoles lo ven en diferido. Lo ven diferido o se desvelan. También, Ya me ha tocado un alumno de Valencia, España, que sí se desveló. Empezaba él el curso a las 12 de la noche, hora local. hora local. 12 o 1 de la noche, Sí, hora sí. local. Y el curso duraba como 5 horas. O sea, hasta las 6 de la mañana él estaba ahí aguantándonos porque eran cursos de 5 horas los que él hizo, ¿no? Estos cursos son más cortos, son de 3 horas diarias, de los cuales vamos a explicar todas las herramientas del DMRTA, el uso, mediciones en vivo, las que podamos hacer sobre de la mesa y videos pregrabados de la parte acústica dentro del auto que vamos a analizar y poder sacarle todo el provecho posible a las herramientas y al uso posterior del aparato. 2 días van a ser del DMRTA y un tercer día, el último día va a ser del DATS. Y antes que se me olvide, vamos a incluir como material que se van a llevar los alumnos el manual original del DMRTA, pero Ah, traducido al español, traducido. Buenísimo. para que no tengan problemas con eso, y el apunte completo de todos los parámetros de TL Small, del cual dedicamos 1 hora o un poquito más en hacer una explicación, pero detallada y profunda. Porque, claro, el DATS lo que te mide son los parámetros y pues lo menos que Hay podemos que, hacer es entender qué es cada claro, claro, parámetro, porque ¿no? si medimos y no entendemos, es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada, no podemos sacar Provecho. un provecho de esa medición. Entonces, en este curso hemos incluido, desde las últimas versiones que hicimos, el análisis profundo y detallado de todos los parámetros de DL-Small, y ese apunte también es el que se va a llevar cada alumno. Como soporte técnico, al final tenemos el grupo privado del DATS B3, un grupo privado donde todos los alumnos van a ingresar a través de su Facebook, en donde hay Buenísimo. mediciones, en donde hay discusiones, en donde hay detalles que pueden aparecer en lo particular con cada persona al momento de utilizarlo y que en ese Intercambio se genera y crece una comunidad, ¿no? claro, Para que vayan haciendo experiencia e intercambiando. vamos buscando las soluciones a los problemas particulares y ahí en ese grupo las vamos compartiendo. Buenísimo. Bueno, estimados amigos de Acústica Automotriz, vamos a cerrar este episodio de hoy, primero de esta nueva serie. Los invitamos a que se suscriban al canal y den clic a la campanita, famosa frase que usa todo el planeta. Y aquí nos vemos. Apúntense al curso, los esperamos. Las plazas son limitadas. Es importante, el curso es en línea, pero de todos modos no recibimos 50 gente, ¿no? El cupo es limitado, Sí, aunque la posibilidad de conectarse en línea no ocupe lugar, pero sí ocupa. ocupa.
Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo por este canal. Gracias a todos, nos vemos en el próximo. Y la frase matadora era... Que el buen sonido te acompañe. Chao, chao, chao. Hasta luego.